Tengo que conectar ahora con un invitado muy especial que está en Madrid. Él fue presidente de la Junta de Castilla y León durante 10 años, también ministro de la Presidencia con Aznar, presidente del Senado, así como otros cargos dentro del Partido Popular, tanto a nivel regional como nacional. Juan José Lucas, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se ve la política actual desde...? En primer lugar, quiero saludar a la mesa y oír a Luis Miguel, a mi buen amigo Chema y a Carmen, y desde aquí, pues, no sé si tengo que entrar o no al debate que se ha producido ahí sobre la capacidad de las comunidades autónomas para resolver los temas sanitarios. Seguramente, expresidente, después con ellos podrá hablar del tema. Vamos ahora a hacer una entrevista más sosegada, si le parece. Quería preguntarle lo primero, ¿cómo se ve desde la barrera la situación actual de la política después de tantos años en ella? Pues con pasión, y se vive como si estuviera uno plenamente en activo. Yo tengo contacto, un cordón umbilical permanente con muchos políticos de Castilla y León, no solo de mi partido, sino de partidos en aquellos momentos de la oposición del Partido Popular, y quiero decir que no estoy desentendido, sino que al contrario participo con fe y vivo sus problemas y siento como propios muchos de los problemas que está sufriendo Castilla y León. Usted, señor Lucas, dejó su huella, su impronta en la comunidad. Muchos ciudadanos le siguen recordando, eso está claro. ¿Qué cosas creía que iban a mejorar y no lo han hecho desde que dejó usted la presidencia de la Junta? Mi pasión en aquellos años, lo decía, era coser la comunidad. No teníamos televisión como tenemos ahora de Castilla y León, dar a conocer el proyecto político único que se llamaba Castilla y León, sabiendo que es una comunidad fuertemente provincializada. Y ese tema yo lo traté siempre con Juan Vicente y lo he hecho con Mañueco, tratando de que no perdamos el prisma fundamental, que la comunidad autónoma es un proyecto político único. Y eso es lo que yo más apostaría para el futuro. Los temas provinciales, los localismos y demás son importantes, pero un presidente y un gobierno tienen que velar porque se produzca la unidad de criterio en el orden político, económico y social de todas las provincias. Si estos días estamos emitiendo un barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, y en la intención de voto, en las autonómicas, el PP ganaría, no con las mayorías absolutas que conseguía usted y su partido en aquellos años, sino que tendría que pactar o bien con Ciudadanos o bien con Vox. ¿Qué le preocupa a usted, más la caída de Ciudadanos o la subida de Vox que refleja este sondeo? Bueno, tampoco vamos a dogmatizar las consultas, ¿no? Las prospecciones que se hacen, pues hay que tenerlas en cuenta, pero no es la Biblia, ¿eh? Después, para pasar a la realidad del voto es otra cosa. A mí de esa encuesta lo que me sorprende más, no solo el éxito, el reconocimiento de Mañueco, dándole un aprobado único a los políticos en estos momentos de la comunidad. Lo que me sorprende es que los votantes socialistas no le aprueban, pero se acercan al aprobado, lo cual significa que hay un reconocimiento también por el adversario, por el político de la oposición, como es en este caso el Partido Socialista, el votante del Partido Socialista. Mañueco no le está tocando gobernar en un momento de paz, ¿eh? El tema de la coalición, el tema porque llega también a la comunidad la crispación que existe a nivel nacional y junto con eso la epidemia hacen que tenga un gobierno que, siendo de la coalición, tenga tacto, tenga prudencia, sea capaz de aunar esfuerzos y sea capaz de proyectar la comunidad en el orden económico y político a la primera división que lógicamente tenemos, ¿no? Quiero decir que la encuesta es muy buena a mí personalmente no me ha sorprendido demasiado. Yo creo que aún no se cumplen 2 años que lleva Mañueco al frente de la comunidad y Mañueco es un político sereno, pausado, no tiene en estos momentos ninguna pasión que se salga un ápice de lo que es el desarrollo de la comunidad de Castilla y León. Y yo creo que el ciudadano normal de nuestra tierra, que es un hombre y una mujer que tiene un sentido de las cosas como muy sereno, yo creo que le reconocen ese esfuerzo que está haciendo y es verdad que no tiene una situación que le haga un protagonismo como el que tienen algunos presidentes de otras comunidades,
pero hace el protagonismo útil, que es al servicio de la comunidad. Y en ese gobierno de coalición, y le apoyo. sí, en ese gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León, ¿a quién cree que beneficia más? ¿A Alfonso Fernández Mañueco o a Francisco Igea? Bueno, eso es un misterio, ¿no? Pero las leyes nos dicen que las coaliciones normalmente se lucra el partido mayoritario de ellas. Pero vamos, Ciudadanos yo creo que está trabajando también con mucho interés y con mucha lealtad y por consiguiente vamos a esperar que pasen 2 años. ¿Está recuperando posiciones Pablo Casado en estos últimos meses? ¿Cree que el PP debe mantenerse estable en el centro político? Está recuperando una parte de lo que era el viejo proyecto de la unión de la derecha y del centro derecha. Casado le ha tocado también un mal momento. Hay que recordar que tenía un gobierno en las manos que no eran las suyas, sino que era del Partido Socialista. Hay que reconocer que también se abrieron heridas con un partido con 2 candidatos. Y a él le ha tocado durante este tiempo coser mucho la división posible que podía producirse en el partido. A mi juicio, Casado lo está haciendo de 10, pero lo está haciendo de 10 y lo está haciendo con no todo el apoyo que necesitaría en estos momentos. ¿No todo el apoyo que necesitaría en estos momentos? ¿A qué se refiere? ¿Dentro de su partido? Pues me refiero a determinadas fuerzas sociales y a determinados sectores de opinión que realizan lo que se llama el culto al jefe. El culto al jefe es el culto al que manda, ¿no? Y ese culto al jefe hace que no tenga el relieve que en este momento debería tener la política que hace Casado, que, insisto, es la oportuna, brillante y, desde luego, con coraje. Hay un dato, señor Lucas, que sorprende en este sondeo y es que Ciudadanos perdería 9 escaños en las elecciones autonómicas en el Parlamento regional. Sin embargo, Inés Arrimadas es la líder nacional mejor valorada por encima de Pablo Casado. ¿Cómo lo interpreta? Sí, pero eso pasaba con Anguita, ¿eh? Era el político mejor valorado y luego sacaba 7 escaños. Eso se produce también con cierta frecuencia. Vamos a ver lo que pasa con Ciudadanos en Cataluña, porque eso va a ser una muestra de lo que puede pasar a nivel nacional y a nivel autonómico. Yo creo que en Cataluña Ciudadanos no va a tener el éxito tan grande que tuvo, que fue el de 1 millón de votos, la primera fuerza votada en Cataluña, y en estos momentos va a sentir lo que es la pérdida del suelo que hace 4 años tenía. Dicho de otra manera, Ciudadanos, la marcha de su líder, generó también tensiones internas y en estos momentos, insisto, lo que yo le deseo es lo mejor desde el punto de vista personal y político, pero creo que no va a tener el éxito que ha tenido en las anteriores elecciones. Últimamente se habla mucho sobre si cualquier tiempo pasado fue mejor para la política y para los políticos. De hecho, hay cierta parte de la vieja guardia del PSOE que pone en entredicho pues muchas decisiones del gobierno de Sánchez. ¿También en el PP antes los líderes tenían otro nivel? No, el barro es parecido, ¿eh? Yo no creo que en estos momentos los políticos son personas diferentes. En algunos casos se ha producido un proceso de proletarización de la política, pues es verdad, pero hay que reconocer que el Partido Socialista tuvo unos grandes líderes y el Partido Popular tuvo unos grandes líderes. Y en estos momentos yo creo que la llegada, hay que decirlo con cierta tristeza, de un paisano como fue Zapatero no ha sido lo mejor que le ha pasado ni a la política ni a España. Señor Lucas, como hablábamos antes, tiene aquí 3 viejos conocidos, viejos amigos, que seguramente le quieran hacer alguna pregunta. Carmen Cuesta. Sí. Lo que me sorprende... Sí. Carmen, perdona un momento. Decía yo que lo que me sorprende es que esté Chema allí, porque yo estoy acostumbrado a verle todas las mañanas. Bueno, pues también es un habitual colaborador de Castilla y León Televisión, ¿eh? Sí, le quería preguntar Le quería preguntar a Juan José Lucas, ya que se había quedado al principio con ganas de entrar en el debate de lo del COVID, de las medidas restrictivas. Usted ha sido presidente de la Junta de Castilla y León durante una década. ¿Qué medida restrictiva o qué medida adoptaría para intentar que no se esté llevando a cabo ahora mismo, que no se esté poniendo en marcha, para intentar frenar los contagios aquí en Castilla y León? Hay que ver la letra pequeña. No se puede
no se puede sacralizar una medida sin saber lo que hay detrás. A mí lo que me parece en estos momentos, y lo digo también con convicción, sería necesario que todos los políticos bailaran al compás que marcan los técnicos, los ciudadanos, los científicos. No digo el supuesto experto que sale en televisión, no, sino científicos de verdad, los cuales tienen que darnos el apoyo técnico para tomar medidas políticas. Y eso es lo que habría que hacer. Chema. Pero eso también que se ha planteado en la intervención anterior, de que es competencia de las comunidades autónomas. Oye, cuando ha habido estado de alarma nadie pidió consulta, se declaró y en paz. Lo cual quiero decir que hay una responsabilidad compartida. Las comunidades tienen responsabilidades, pero hay una unidad de acción que yo sí creo que corresponde al Gobierno central. Ese argumento lo defendía Chema Crespo. No sé si tienes algo que decir. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. ¿Qué tal está Chema? Bueno, ya sabe que cualquier... Es un hombre que coincidimos aquí en las Cortes de Castilla y León y era un activista, un político muy brillante en el Parlamento regional. Y luego me lo he encontrado en Madrid y lo hace muy bien en televisión, hay que decirlo todo. Bueno, vamos a ir a la pregunta que vamos un poco más Lo de digo tiempo. a él. Bueno, presidente, usted, no sé en cuántas sesiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera participaría en su condición de presidente, me imagino que en muchas. Y el objetivo siempre de la financiación autonómica pues debe ser el de la cohesión territorial de la que tan necesitados andamos en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué opina de que en los últimos tiempos parece que la dirección del Partido Popular tiene cierta propensión a poner a trabajar haciendo oposición a las instituciones que gobierna? No sé si eso es bastante leal o es muy poco leal, hacer oposición desde las instituciones. Y sobre todo, ¿cree usted que debiera procederse a modificar ya el modelo de financiación autonómica que está caducado, incluida la armonización fiscal? Pero es que la financiación autonómica fue un pacto que se produjo precisamente a instancias de Convergencia y Unión, ¿no? Y lo estamos pagando caro. Mire usted, yo tuve un debate en el Congreso de los Diputados, no hace mucho tiempo, en el Congreso, para hablar de la financiación autonómica. Y hay que decir con claridad, yo creo que tienen que contar los ciudadanos, lo decía sobre todo el presidente de Valencia, hay que contar los ciudadanos. El número de ciudadanos, naturalmente que hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener en cuenta también el criterio de la dispersión y del territorio, porque claro, nosotros tenemos 8.000 núcleos de población, 2.200 municipios, lo cual exige una atención casi personalizada. Y eso tiene más gasto. Por consiguiente, la valoración de la financiación autonómica nunca debe firmarse por parte de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón o Galicia, desconociendo ese criterio. Envejecimiento, dispersión y territorio. Luis Miguel de Dios, última pregunta. Sí, buenas noches. La mía pues es un tema que me tiene pillado desde hace un montón de tiempo y me sigue preocupando muchísimo, y es la despoblación. Entonces, desde 1983, que fue cuando accedemos a la autonomía, no hemos hecho más que perder población y todavía no he oído a nadie hacer autocrítica. ¿Usted cómo lo ve ahora? Y yo creo que en aquellos años que estuvo de presidente, que perdimos también bastante población, no hubo ninguna medida para atajar esto que para mí es el mayor mal de Castilla y León. Porque no hay ninguna medida mágica. Si vemos el mapa, primero, el mapa de la despoblación de los países interior no se produce solo en España, se produce también en Francia y en Alemania. Si nosotros vemos el mapa de España, nos damos cuenta que lo que se ha producido ha sido una dispersión hacia la costa, todos hacia la costa, y una ciudad que es Madrid, luego aparte de Sevilla y de Zaragoza. El resto, pues ha perdido población. ¿Por qué pierden población? ¿Hacen falta medidas políticas? Pues sí harían falta medidas políticas. Alicientes fiscales, alicientes económicos, sí. Y hay también un concepto que es fundamental, que es defender el mundo rural, defender a nuestros agricultores y ganaderos, la autoestima del trabajador del campo. Esto es fundamental. Es decir, hay que valorar la labor que se está haciendo en el mundo rural y que la ciudad, aquí en Madrid, se creen muchos que el mundo se acaba en la Plaza Castilla, ¿no? Y hay que conocer la realidad de España, que es una
una realidad en la que hay muchas personas trabajando en el silencio y con falta de medios. Alicientes fiscales. No se puede decir, oiga, como dijo un imprudente político, mandamos un ministerio a Toledo o a Zamora. No, eso es una majadería, eso no puede ser. Yo lo que tengo que hacer es medidas fiscales que haya alicientes para que la empresa y el mundo de la empresa se asiente en esos lugares que generen empleo para nuestros jóvenes. Pero es uno de los mayores problemas que tiene, no Castilla y León, lo tiene también Castilla-La Mancha, lo tiene Aragón y Galicia, y Extremadura, lo tiene España, porque esto no afecta a Castilla y León, afecta a España. Pues Juan José Lucas, expresidente de Castilla y León, sigue manteniendo esa raza y esa fuerza política, sin duda. Le espero aquí cuando pase toda la pandemia, aquí en el plató, que será una entrevista pues mucho más sencilla. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Y si tú me dices ven, lo dejo todo. Veremos a ver. Gracias.